Ya, vamos a seguir abordando temas sobre todo políticos y de una nueva fuerza del Partido Demócrata. Estamos con el senador Matías Walker, que está acá bien contento, me decía, por todo este proceso de la junta de firmas. ¿Qué viene ahora? ¿Qué implica? ¿Qué pasó ayer para que se pueda entender? ¿Ya podemos hablar del partido político? ¿O hay otras etapas todavía? Sí, ya podemos hablar del Partido Demócrata. Ya, no partido en formación como decíamos hasta hace algunos meses. Esta semana. Ya. Esta semana en la cual Viviana El Cervel dio a conocer una resolución que da cuenta que juntamos las firmas en 3 regiones consecutivas. Vaya mi reconocimiento, las regiones de Ñuble, Maule y O'Higgins, que fueron las primeras en lograr la meta. Teníamos un plazo de 270 días, al igual que todos los partidos, para constituirnos en 3 regiones, y ahora viene el desafío mayor, que es constituirnos en todo el país para llevar candidatos en las elecciones municipales en todo Chile. Ya. ¿Qué espacio? Porque claro, uno escucha ahí las palabras ayer de hablar del sentido común, de obviamente defender el centro, pero también estamos en un momento donde lo que más hay es como una desafección política, donde efectivamente cualquier cosa que huele como a las lógicas más tradicionales, más bien produce una lejanía, e incluso con un debate en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna, donde se ha establecido este umbral de un 5% por una excesiva atomización, por una gran cantidad de partidos. Entonces, ¿qué rol y cómo también entendemos la creación de Demócrata en este contexto? Efectivamente, yo coincido con eso, Viviana. Yo creo que había mucha oferta política en la derecha y en la izquierda, pero faltaba una oferta política, electoral, ciudadana en el centro. Yo creo que el centro político hoy día estaba huérfano de representación, y ese es el espacio que viene a llenar demócratas, amarillos, y yo me alegro mucho porque estamos pensando el día de mañana formar una coalición de partidos de centro. Ese fue el electorado que a nuestro juicio abandonó la democracia cristiana, que siempre había representado el centro político, pero la mayoría del electorado demócrata cristiano votó por el rechazo el 4 de septiembre, y nosotros sentíamos que ese electorado estaba huérfano de representación. También muchos militantes del Partido Radical, como Carlos Maldonado, nuestro secretario nacional, gente que venía del PPD, como Jorge Tarut, pero sobre todo muchos profesionales, jóvenes, trabajadores. Ayer teníamos, por ejemplo, los trabajadores del puerto de Coquimbo, que se sumaron a este esfuerzo y que no tenían representación. Y queremos hablarle al sentido común ciudadano, a la gente que quiere hacer reformas, pero reformas bien hechas. Nosotros no queremos representar, Viviana, a un centro insípido, sino que a un centro reformista. Así como estuvimos de acuerdo con el royalty minero, con la rebaja de la jornada laboral a 40 horas, le fuimos a entregar al ministro Marcel la semana pasada un pacto pro crecimiento. Nosotros queremos que si hay una reforma tributaria sea con un pacto pro crecimiento. También estamos de acuerdo con una reforma a las pensiones que mejore las pensiones, pero también reconociendo la propiedad de los ahorros provisionales. Por eso no nos gustan las cuentas nacionales que han fracasado en otros países. A la gente no le gusta también. La gente, los profesionales, los trabajadores quieren que el fruto de su ahorro de toda la vida sea tangible en cuentas heredables, que se la puedan heredar a sus hijos también. Una reforma a la salud bien hecha para que no ocurra lo que ocurrió la semana pasada con la dramática falta de camas a propósito de los virus respiratorios, donde faltó gestión de integración con el sector privado. La libertad de elección también nos parece fundamental. Senador, pero en este momento, cuando uno analiza sobre todo el caso suyo o de la senadora Rincón, que pertenecía a la democracia cristiana, siempre fue un partido, claro, pero que estaba en una coalición con la centroizquierda, hasta el Partido Socialista, los años de la Concertación, la nueva mayoría incluso, que incluyó al Partido Comunista. Entonces ahora, cuando de repente se ve que ayer también estuvo Francisco Chaguán, estuvo presente Luciano Cruzco, que Evópoli, si es que Demócratas está más hacia la centro derecha, o se va a mantener ahí en una lógica tal vez de ciertas alianzas con algunos sectores donde figuras como usted tuvo durante mucho tiempo, ¿no?, al ser parte de estos conglomerados. Entonces, ¿dónde se ubica ideológicamente también?
En el centro, yo diría un centro reformista. Pero hay un centro así como que no se pueda decir si va más a la derecha. Sí. Porque para muchos dicen que está más a la derecha ahora. Nosotros invitamos ayer a todos, incluso a la presidenta del Partido Socialista, que se excusó porque tenía en su Consejo General, Paulina Bodanovich, la presidenta del PPD, Natalia Pergentini. Pero lo más significativo del acto ayer fueron las cartas del presidente Ricardo Lagos y del presidente Eduardo Frei, que nos felicitaron por haber conseguido las firmas y nos llamaron de alguna manera a liderar este espacio que hoy día de alguna manera lo tuvo la concertación, en algún momento la nueva mayoría. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de los gobiernos de centro izquierda, de lo que hicieron por Chile los gobiernos de Frei, de Elwin, de Lagos, de Bachelet. Somos tributarios de ese pasado y queremos que Chile vuelva a ser un país próspero, el país que crecía al 5 o 6%. Hoy día estamos al borde de la recesión económica, con un desempleo que va a llegar a los 2 dígitos. Por eso le entregamos una agenda pro crecimiento al ministro Marcel y le pusimos como ejemplo al presidente Ricardo Lagos. Por eso nos sentimos tributarios de los gobiernos de centro izquierda. ¿Qué es lo que hizo el presidente Lagos en plena crisis económica como la que estamos enfrentando? El año 2002 llamó a todos los sectores políticos, llamó a los emprendedores a llegar a un acuerdo y después tuvimos 10 años de crecimiento económico, de recaudación. Por eso le dijimos al ministro Marcel, necesitamos una reforma tributaria que no afecte a las pymes, que no afecte a la clase media, pero también que sea pro crecimiento, porque de esa manera vamos a recaudar más para terminar con las listas de espera en los hospitales, para que no haya problemas de camas durante una crisis respiratoria que pueda afectar a los niños. Darle una posibilidad a esos temas más urgentes, pero por ejemplo en una futura, vienen varias elecciones municipales, parlamentarias, y ahí se va a ir en búsqueda de pactos políticos. Entonces ahí donde, por ejemplo, Demócrata se podría, tiene más posibilidades de estar en un pacto con Chile. ¿Vamos en este momento que, por ejemplo, con el oficialismo? Queremos formar una coalición de centro, una federación de partidos de centro con amarillos, que son como nuestros primos hermanos. Estuvimos juntos ahí en la centro izquierda por el rechazo y de ahí abrirnos a alianzas con todos los que tengan a Chile en el centro, que le hablen al sentido común ciudadano, que no tengan problema en hablarle a los emprendedores, a las pymes, a la gente que se levanta temprano, que no tengan temor a hablar de libertad de elección en salud, en materia de pensiones. La gente quiere elegir quién va a administrar sus ahorros previsionales, no que se lo imponga el Estado, y eso lo hicieron los gobiernos de centro izquierda y nosotros nos sentimos orgullosos de esos 30 años, no renegamos de esos 30 años donde Chile creció, fue capaz de reducir la pobreza con las enormes deudas pendientes que tenemos, sobre todo yo te diría, Viviana, en materia de pensiones, en materia de salud y en materia de vivienda. Ya, pero, por ejemplo, antes de eso, para que vayamos en un cierto orden, ahora cuando se está discutiendo, y vuelvo ahí al tema del umbral del 5%, ¿qué ocurre, por ejemplo, con un partido en formación? Porque esto tiene complicado, se está pensando en una lógica como de federación, porque incluso la democracia cristiana, Revolución Democrática, el PPD, no cumplen con ese mínimo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un partido nuevo? Bueno, nosotros esperamos sacar más del 5%, ya, pero o sea, entendemos que las reglas del proceso constituyente, los propios expertos dejaron un régimen transitorio, porque obviamente no es lo mismo la regla de juego para un partido que está empezando que para partidos que llevan 30 años o más, como el Partido Socialista, por ejemplo. Nosotros entendemos que va a haber esa transitoriedad y que eso va a obligar también a llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Por eso a mí me gusta hablar de una coalición de centros con amarillos y con todos quienes quieran sumarse a una oferta política que de alguna manera le haga sentido a la gente. Un poco lo que demostramos en la campaña del rechazo con Jimena Rincón, con Carlos Maldonado, con Gabriela Lemparte, con tantos, ¿no? Con amarillos, con Felipe Arboe, que fuimos capaces de convocar a un electorado que siempre había votado por el centro, por la centroizquierda, por la democracia cristiana, pero sienten que la democracia cristiana, que el Partido Radical, que el PPD se izquierdizaron y que de alguna manera renegaron de ese pasado del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Para finalizar, le quisiera preguntar, porque también hay una entrevista y este debate respecto a las nuevas fuerzas políticas o dónde se ubican ideológicamente se da también en el contexto de los 50 años
del golpe, de la conmemoración, y de algunos que han relativizado, incluso la figura del dictador Augusto Pinochet. Y también hay una entrevista al expresidente Sebastián Piñera donde dice que hay que hacer como una revisión de lo que ocurrió, pero también cuestionando y haciendo un punto a la figura de Salvador Allende, de su gobierno. Entonces, por ejemplo, ustedes que pertenecen a la democracia, que eran parte de la democracia cristiana, ¿cómo ven declaraciones precisamente donde decir que durante su gobierno no hubo un respeto a la democracia? En esta como lógica un poco de dónde se están ubicando hoy ciertos sectores políticos en estos 50 años del golpe. La crítica que le hicimos a Luis Silva, el consejero constitucional del Partido Republicano, cuando quiso comparar el gobierno del presidente Allende con la dictadura de Pinochet, es muy clara y lo quiero reafirmar. No son comparables los errores del gobierno de la Unidad Popular, del presidente Allende, con los horrores y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la dictadura. Si reconocemos, Viviana, ese mínimo civilizatorio, yo creo que vamos a poder avanzar. Pero si queremos comparar errores que fueron muy importantes, el propio presidente Boric lo dijo, esto tiene que ser parte de una revisión a propósito del libro de Daniel Mansuy, que es un libro extraordinario. Bueno, yo creo que se puede revisar los procesos históricos para que nunca más se vuelva a repetir el quiebre de la democracia, pero hay que ser muy claro en decir que los horrores vividos en la dictadura, donde hubo un sistema de Estado dedicado a torturar a las personas, hacerlas desaparecer, eso tiene que tener una condena absoluta. Y eso yo creo que tiene que ser un mínimo civilizatorio a 50 años del golpe de Estado, cuando se quebró nuestra democracia. Sí, tengo la frase exacta, que es que el gobierno de Allende no respetó los principios de la democracia, y después también se le hace una pregunta respecto a lo que había hace años anterior, cuando él precisamente estaba como presidente, a hablar de los cómplices pasivos. Ve también que hay hoy una diferencia en esas posturas de hace algunos años atrás, que eran bastante más de repente firmes, sí, podríamos decirlo. Yo creo que fue muy importante esa afirmación, efectivamente, Viviana, de los cómplices pasivos, porque hubo de alguna manera una autocrítica de la centro derecha por el rol de complicidad que jugó durante la dictadura. Bueno, ahí está la declaración de la Cámara de Diputados durante el gobierno del presidente Allende. Acá no vamos a cambiar la historia, pero lo que sí tiene que quedar claro es que no pueden ser comparables los errores del gobierno del presidente Allende con los horrores de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet. Senador Walker, le agradecemos el tiempo para conversar de todos estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Vamos a la pausa, hacemos un alto. No, vamos a seguir.